GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Nuevo programa de GPS comenzando, como siempre, temas que marcan agenda internacional en esta producción de Sputnik para toda América Latina. El presidente argentino Alberto Fernández ha asegurado que su país no tiene contemplado enviar apoyo militar a Ucrania ni a ninguna otra zona en conflicto. Alberto Fernández recibió al canciller alemán en Buenos Aires y realizó estas declaraciones, entre otras, que es la excusa para conversar con nuestro analista internacional Juan Pablo de María respecto a esta postura argentina sobre la crisis en Ucrania y las implicaciones que tienen que países como Argentina y Brasil tengan este tipo de posturas. Esto también tiene que ver con la presidencia argentina de la CELAC y el firme papel que ha tenido el gobierno argentino en ese sentido. También la oportunidad de hablar con Sergio Rodríguez Helfenstein, nuestro analista en temas globales, porque el portavoz del secretario general de la ONU ha dejado sin comentarios las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, del expresidente francés Hollande sobre los acuerdos de Minsk. Bueno, han hablado Merkel y Hollande respecto a esto y queremos analizar qué papel cumplen organismos internacionales como ONU y OTAN respecto a esto y qué margen tiene América Latina para tener justamente mayor maniobra con los gobiernos actuales. Arranca el viaje por el mundo, los temas más importantes de la política, la sociedad y la cultura internacional en GPS. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Momento ahora de noticias. La decisión del presidente ruso de iniciar la operación militar especial en Ucrania fue necesaria para salvar a la población de Donbass, declaró el portavoz del Kremlin. El presidente Putin hizo todo absolutamente correcto cuando decidió comenzar la operación militar para salvar a la gente que vive en Donbass. Peskov señaló que el expresidente ucraniano, la ex canciller alemana y el expresidente francés confirmaron que para sus países los acuerdos de Minsk no eran más que una pantalla con la que camuflaban sus intenciones de preparar Ucrania para resolver por fuerza el problema de Donbass. Anteriormente, el jerarca afirmó que la firma de los acuerdos de Minsk le dio a Ucrania 8 años para reformar el ejército, la economía y crear la coalición mundial pro-ucraniana y anti-Putin. Además, el portavoz del Kremlin destacó que antes del inicio de la operación militar especial, Rusia no propuso asistencia militar a Donbass y observó lo que estaba sucediendo en Ucrania. Observamos la militarización continua de Ucrania y la preparación de Ucrania para tratar de resolver los problemas de Donbass por la fuerza, lo que naturalmente habría destruido la existencia de los acuerdos de Minsk en aquel momento que ya se hundieron en el olvido. Estados Unidos está presionando a Turquía para que imponga sanciones a Rusia, denunció el economista turco Bert Sorail. Nuestra economía no se basa en la producción planificada, sino en el comercio no planificado. En otras palabras, se entiende una economía basada en el comercio y no en la producción. De todos modos, no hay ningún plan. La parte estadounidense nos presiona para que impongamos un embargo a Rusia, pero no hay sanciones serias, explicó el experto. Asimismo, destacó la postura del líder turco Recep Tayyip Erdogan, que lleva a cabo una política amistosa hacia Rusia y abogó por una cooperación con los BRICS. El presidente Erdogan prosigue su política hacia Rusia, está estableciendo relaciones cordiales con el país. Sin embargo, el personal con el que trabaja no trata con la misma cordialidad la creciente cooperación de Turquía con Shanghái y los pasos BRICS. Sin embargo, también entienden que mantener su posición depende de que Erdogan gane las elecciones, y ganar las elecciones en ese entorno económico depende de que no haya sanciones contra Rusia, afirmó el economista. Soral señaló que si se realizara un estudio serio de la opinión pública entre la población turca, quedaría claro que los sentimientos antiestadounidenses y antioccidentales están en punto álgido. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de España intervinieron 1.340 kilos de cocaína camuflada en sacos de cacao en polvo en un cargamento procedente de Ecuador. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en el puerto de Barcelona 1.340 kilos de cocaína que estaba camuflada en sacos de cacao en polvo en un cargamento procedente de Ecuador.
Precisó que los sacos estaban ubicados en la parte más profunda de 4 contenedores bajo el método de gancho ciego, que consiste en utilizar estos depósitos para el tráfico ilegal de droga. De las investigaciones realizadas, confirmó el ministerio, se supo que un buque mercante procedente de Guayaquil con destino al puerto de Barcelona transportaba contenedores susceptibles de llevar droga oculta en su interior. Subrayó que las investigaciones continúan para localizar a los responsables del envío y de la recepción de la cocaína. La rápida actuación de los agentes ha evitado la puesta en circulación de esta gran cantidad de cocaína que hubiera tenido un importante impacto económico y contra la salud pública. Miles de ciudadanos franceses salen a las calles de París en una nueva ronda de protestas contra la reforma de las pensiones anunciada por Emmanuel Macron. Según los sindicatos de trabajadores, más de 2 millones de personas ya participaron de las marchas en todo el país, que comenzaron el 19 de enero, tras la propuesta de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030. Esta medida forma parte de las protestas de campaña del mandatario reelecto en abril del 22. Francia, junto a un puñado de otros países de la Unión Europea, tienen la edad de jubilación más baja de Europa y gasta casi el 14% de su producto económico en pensiones. Con la nueva reforma, el Eliseo aspira a establecer un límite del gasto público referente al 13,8. La última reforma de las pensiones en 2011 había elevado la edad de jubilación de 60 a 62 años. El multilateralismo en un mundo que tiende otra vez a bipolarizarse, algo que estoy seguro que ni la Unión Europea ni América Latina quiere. Con lo cual, le he planteado al señor canciller cuáles son las dificultades que yo observo en el acuerdo, que son temas muy puntuales. Algunos tienen que ver con Argentina, algunos tienen que ver con políticas europeas, pero nuestro deseo es, como bien dijo el señor canciller, que no sigamos alargando la discusión, no sigamos alargando el debate y prontamente podamos llegar a un acuerdo y poder empezar a ponerlo en marcha. Eso le va a hacer bien a la economía europea y a la economía del Mercosur. En eso estamos absolutamente convencidos. Como bien dijo el canciller, nosotros hemos acompañado la política europea de reclamar el fin de las hostilidades que Rusia inició sobre Ucrania. Lo hemos hecho en todos los foros multilaterales, en Naciones Unidas. Lo pude plantear puntualmente en la reunión del G7 que se celebró el año pasado en Múnich. Y hoy pudimos tener una charla muy franca, donde le planteé al canciller mi preocupación, mi deseo y mis ideas de cómo poder abordar una solución a este conflicto. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí estoy seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Pero no es mi rol ponerme a analizar esos temas. Yo lo que sí puedo decir, que creo que sí es un punto muy importante, es que el canciller que representa a Alemania y yo que represento a la Argentina, coincidimos en la necesidad de recuperar la paz cuanto antes y que cuanto antes se terminen las pérdidas de vidas, que son muchas y que nos lastiman y que lastiman a la humanidad. El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que su país no tiene contemplado enviar apoyo militar a Ucrania ni a ninguna otra zona en conflicto. Así lo dijo el mandatario latinoamericano en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires de forma conjunta con el canciller alemán, quien se encuentra de gira por la región sur de América. Le planteé al canciller de Alemania mi preocupación y mi deseo de cómo poder abordar una solución al conflicto. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí es seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere como antes. Argentina y América Latina no están pensando en mandar armamento ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Para analizar este asunto estamos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María.
Juan Pablo, ¿cómo analizas esta postura del gobierno argentino respecto a la crisis en Ucrania? ¿Cuáles son las implicaciones de que países como Brasil y Argentina marquen esta postura de no enviar armas a Ucrania en el marco del conflicto? La postura del gobierno argentino con respecto a la crisis de Ucrania es de un pragmatismo político que no es nada nuevo, sino que sigue en curso y tiene que ver con los inicios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de tener una postura pragmática, prudente ante los asuntos y o problemáticas internacionales, por ejemplo esta crisis. No nos olvidemos que Alberto Fernández, primer mandatario de la nación argentina, fue muy claro en su reunión con su par de Alemania, Olaf Scholz, planteándole que Argentina no enviará armas a Ucrania e instando a los demás países de la región latinoamericana y caribeña a que tampoco lo hagan. Y con respecto a las implicaciones de que países como Brasil o Argentina marquen esa postura de no enviar armas a Ucrania en el marco del conflicto, retomando lo que decía y en consonancia con eso, habla justamente de este pragmatismo político prudente, teniendo en cuenta sobre todo que ante un escenario internacional bélico de continuidad en la escalada bélica, como venimos diciendo desde los estudios internacionales, se trata de una guerra larga. Dentro de poco menos de un mes se va a cumplir un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, que detonó la guerra entre ambos países vecinos. Ante eso, ambas posturas, tanto la del gobierno argentino como la del gobierno brasileño, son de un pragmatismo político prudente, necesario en este contexto internacional tan aciago y tan complicado, sobre todo para los países periféricos, como es el caso de Argentina y Brasil y, por supuesto, los demás países de la región latinoamericana y caribeña. ¿Cómo analiza las perspectivas en materia de política exterior argentina en el marco de un contexto internacional tan complejo? Creo que las perspectivas en materia de política exterior argentina, justamente en un marco de contexto internacional tan complejo, hay que analizarlas también con prudencia, porque no nos olvidemos que ante la complejidad del escenario internacional, con un alto componente bélico, porque no nos olvidemos que esta guerra no es solo entre dos países. Yo creo que esa es una cuestión más de daño colateral. Ucrania como daño colateral plantea un estudioso de las relaciones internacionales, Ingerflom. Brevemente lo que plantea este estudioso es que para Rusia Ucrania es un daño colateral. Acá lo que se trata más complejo y profundamente es de la reconfiguración del orden internacional existente, tal como es parte, digamos, de justamente desde su última reconfiguración, que fue luego de la caída o derrumbe del muro de Berlín en adelante. Bueno, nuevamente hay una reconfiguración del orden mundial al respecto y ante eso, repito, es conveniente ser prudente en el análisis de las perspectivas en materia de política exterior argentina, porque justamente la Argentina actualmente, en cuanto a su actitud de pragmatismo político prudente, da cuenta de ello mediante lo que fue el discurso de Alberto Fernández en la cumbre de la CELAC días atrás y justamente hace un poquito menos de días atrás con lo que fue su encuentro con su par de Alemania, Olaf Scholz. Justamente, como decía en la anterior alocución, la postura de no enviar armas a Ucrania, instando a los demás países de la región a que lo hagan. Brasil se sumó a esta iniciativa. Justamente habla de la prudencia de la política exterior del gobierno nacional argentino. ¿Se hace cada vez más necesario una mirada desde el sur más soberanista que defienda los intereses de la región? ¿Cómo visualizas este nuevo momento político en América Latina tras la cumbre de la CELAC? Creo que sí, que se hace cada vez más necesario una mirada desde el sur más soberanista que defienda los intereses de la región. Necesario históricamente, es una demanda de los pueblos también. No nos olvidemos que la región, con esta nueva o actual oleada de gobiernos progresistas o nacionales y populares, tiene la enorme y ardua tarea de reconstruir políticamente los tejidos que han sido prácticamente devastados por los gobiernos de corte neoliberal. Y ante eso yo creo que justamente una mirada desde el sur más soberanista que tienda no solo a
a volver a cuidar y proteger las soberanías nacionales estatales, sino también creo que hay que empezar a hablar de un concepto que no se habla mucho, pero que me parece muy importante en la coyuntura internacional actual, que es el de soberanías regionales o soberanías del sur global, pensar más allá de los estados nacionales, sin dejar de lado, por supuesto, los estados nacionales, que siguen siendo unidades de acción y de análisis fundamentales, porque aún existen y tienen mucho poder, tanto a nivel doméstico como exterior, y ante eso creo que la unidad y la integración de los países de nuestra región latinoamericana y caribeña con los demás países del sur global, que es algo más amplio y más grande, cualitativa y cuantitativamente hablando, me parece de suma importancia, justamente, que se planteen cuestiones de soberanía que vayan más allá de lo estrictamente nacional o estatal, y en eso creo que países como Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, de parte de nuestra región latinoamericana y caribeña, tienen una tarea necesaria y fundamental para justamente instalar agendas que vayan en consonancia con esta necesidad histórica que estamos atravesando. Visualizo este nuevo momento político en América Latina tras la cumbre de la CELAC como muy positivo, teniendo en cuenta que si bien las demandas, los planteos, las necesidades, los intereses son más de nivel retórico discursivo que de otra cuestión, que fácticos, por decirlo de otro modo. Aún así, no hay que restarle importancia porque por lo menos es algo. Como dice un dicho aquí en Argentina, algo es algo, peor es nada. Y ante esto, que se haya reanudado la CELAC con la presencia de los primeros mandatarios, jefes de gobierno y de Estado de países que son, digamos, conducción o liderazgo político en la región, como los que mencionaba anteriormente, Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, y por supuesto con los demás países, porque todos son importantes, todos son necesarios, todos son indispensables en un contexto tan asiago como el internacional actual, y ante eso creo de suma relevancia que justamente este nuevo momento político en América Latina tras la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se haya reanudado, que se haya puesto en discusión cuestiones que justamente no estuvieron presentes durante un tiempo, mientras justamente hubo gobiernos, primeros mandatarios neoliberales, que lo que hicieron fue dar de baja la CELAC, es decir, dejarla en suspenso, sin ningún tipo de uso o inutilizándola por completo. La CELAC durante esos gobiernos fue nada más que un sello, con muy poca fuerza simbólica, y ahora ha recuperado una fuerza simbólica, justamente tendiendo a lo político, que si bien es, como decía, declamativa, discursiva, retórica, ya es algo, es un paso adelante. No es lo mismo la situación actual de la CELAC, que justamente se la ha reanudado, se la ha vuelto a poner en vigencia, de lo que fue anteriormente, que estaba prácticamente inexistente. Justamente porque no solo por la unidad y la integración de los pueblos, que es el mayor objetivo por el cual trabajar, sino también por cuestiones puntuales que no solo tienen que ver con soberanías nacionales y estatales, sino también con cuestiones atinentes a toda la región en materia de defensa, de seguridad, de salud, de educación, de cultura, de ambiente, de género, etcétera, etcétera, que justamente son cuestiones que han quedado absolutamente desatendidas durante los gobiernos neoliberales que la han dejado inutilizada prácticamente a la CELAC. ¿Y cuáles son, Juan Pablo, los grandes desafíos que enfrenta América Latina en la actualidad? ¿La región puede jugar un papel clave para la salvaguarda de la paz internacional con el advenimiento de los gobiernos progresistas? Creo que el gran desafío, repito, gran desafío, es cuidar, preservar, proteger los recursos materiales tan importantes para la región y el mundo, como el litio, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Y ante eso se necesita no solo de cuestiones nacionales estatales a nivel intra, sino también de coordinación estratégica, táctica, entre los distintos estados que componen nuestra región latinoamericana y caribeña, porque es una necesidad material para todos los estados, no solamente para los estados que más tienen, como es el caso del Triángulo del Litio en Argentina, Chile y Bolivia. El petróleo en Venezuela, parte de Colombia, también se ha encontrado hace poquito
gran reserva de litio en México. Cuestión, en fin, ¿a qué voy con todo esto? Que el gran desafío es cuidar, proteger los recursos materiales que tenemos en la región, que son necesarios no solo para nuestra región, sino para el mundo en su conjunto. Más teniendo en cuenta que estamos en un mundo con grandes necesidades de recursos materiales, con una injusta distribución de dichos recursos a nivel global, y ante eso se necesita una política firme a nivel nacional y regional de parte de la región latinoamericana caribeña, que es la región más rica en recursos a nivel mundial. Y en ese sentido, creo que justamente ese es el gran desafío que enfrenta América Latina Caribe en la actualidad. Y con respecto a si la región puede jugar un papel clave para la salvaguarda de la paz internacional con el advenimiento de los gobiernos progresistas, creo que puede jugar un papel, no sé si clave. No nos olvidemos, como venía diciendo anteriormente, que si bien fue declamativa, discursiva, retórica la reanudación de la CELAC de parte de los primeros mandatarios, jefes de gobierno, y eso ya es un paso adelante en comparación a lo que había o no había, aún así el papel clave creo que pasa más, no solo por lo simbólico, sino también por lo político, fáctico, teniendo en cuenta que somos una región de países periféricos o una región periférica, por más poderosa que sean recursos, aún así no tenemos el poder de ser, digamos, o de asumir un papel clave a nivel internacional a la hora de plantear la tarea de salvaguardar la paz. Creo que en eso hay que ser cuidadoso. No tenemos que caer en la ingenuidad de pensar que porque se reanudó una institución tan importante como CELAC, más allá de las otras instituciones internacionales e intrarregionales existentes, que trabajan, que bregan por la paz, aún así, que se bregue por la paz desde lo discursivo, retórico, no quiere decir que se logre la paz. No nos olvidemos que desde la región, hace unos días, desde la CELAC se reclamó por la paz, no solo entre Rusia y Ucrania, sino con respecto a los conflictos, digamos, que existen actualmente en nuestra región, tanto en países cercanos como no. Quiero decir con esto que el tema de la paz, que me parece uno de los temas más complejos e interesantes a nivel de lo internacional, hay que ser muy cuidadoso al respecto, porque un papel clave no es solo lo simbólico o lo discursivo, sino también, digamos, qué se puede hacer al respecto en cuanto a acciones directas, políticas, prácticas o públicas que se lleven adelante para lograr la paz. Y por supuesto que la región latinoamericana caribeña es una región de paz a nivel internacional, así como es la más rica en recursos materiales y la más desigual, socioeconómicamente hablando. Aún así es una región de paz, que más allá de sus conflictos internos, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en Perú, lo que ocurrió en Bolivia en el año 2019, lo que ocurre en ciertas zonas del norte de México, lo que ocurre aún en Colombia, con la todavía existencia de algunos focos de guerrillas. Aún así, Latinoamérica es una región de paz a nivel mundial. Juan Pablo de María, gracias por estar en GPS. Analizamos los temas en GPS Internacional. El portavoz del secretario general de la ONU dejó sin comentarios las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel y del expresidente francés Hollande sobre los acuerdos de Minsk. Ambos admitieron que su objetivo era dar tiempo a Kiev para reforzar su ejército, a pesar de que antes se declaraba que su fin era alcanzar la paz en Ucrania. Durante una sesión informativa, los periodistas preguntaron hasta qué punto las palabras de Angela Merkel y François Hollande reflejaban la postura del secretario general de la ONU sobre los acuerdos de Minsk. Dejaría el análisis histórico a los periodistas, exfuncionarios de historiadores, confesó el jerarca. Para analizar este y otros asuntos relativos al modus operandi de la diplomacia de los países de Occidente en la actualidad,
Estamos en contacto con el analista venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein. Sergio, ¿cómo se analizan los dichos de Merkel y de Hollande respecto a las negociaciones de Minsk? ¿Esto deja traslucir la mentira de sus administraciones haciendo diplomacia para la guerra en lugar de diplomacia para la paz? Claro, Fabián, se crea un antecedente, un precedente muy peligroso, porque como dijo el propio presidente de Serbia, esto da cuenta de que estos líderes, estamos hablando de los dos países más importantes de Europa, no tienen palabra, mienten impunemente, aparecen como que están negociando para la paz y en realidad se están preparando para la guerra, como dices tú, lo cual hace que se pierda todo tipo de confianza, de confiabilidad en la palabra, algo que hasta hace unos años era una virtud que tenían los jefes de Estado, en los cuales más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier contradicción, la palabra tenía un valor, muchas cosas se conversaban en secreto, como tiene que ser en la razón de Estado, y en muchas cosas que se negocian en los marcos diplomáticos, que se hacen en silencio, pero si eso se hace sobre la base de la mentira, de la duda, de la posibilidad de que se esté diciendo una cosa para hacer otra, efectivamente se cierra todo camino a la diplomacia porque se pierde un elemento fundamental que es la confianza en el interlocutor. Y cuando estamos hablando de la canciller federal de la principal potencia económica de Europa y el presidente de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces estamos hablando de que todo el sistema internacional se pone en crisis tras estas declaraciones y genera un precedente que puede ser utilizado en cualquier otro escenario, como hemos visto en años recientes, que se está utilizando cada vez con mayor regularidad. En ese sentido, Sergio, ¿cómo analiza la postura del portavoz de la ONU y por qué Antonio Guterres dejó el organismo tan supeditado a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos? Bueno, Guterres es un hombre de la OTAN. Guterres, él era primer ministro de Portugal cuando se realizó la operación Fuerza Aliada de la OTAN contra Yugoslavia, que significó el bombardeo de Serbia, el bombardeo de Yugoslavia, generando una gran cantidad de muertos, y él apoyó esa acción. De manera que él no es ajeno a las acciones ofensivas, agresivas, contra pueblos inermes que son atacados por las fuerzas de la OTAN. No tendría por qué haber cambiado su posición ahora con respecto a lo que ocurre en Ucrania. Hay que acordarse que esta operación llamada Fuerza Aliada, realizada en 1999 por parte de la OTAN, se hizo sin autorización de Naciones Unidas. Por otra parte, hay que acordarse también que Guterres fue presidente de la Internacional Socialista y que los partidos socialistas europeos, los partidos laboristas europeos, aportan parte sustancial de los líderes que han dirigido estas agresiones militares. Recordamos a Javier Solana, que era secretario general de la OTAN cuando se produjeron estas acciones en Yugoslavia. Podemos hoy hablar de Josep Borrell, que es un líder de la política exterior de la Unión Europea, que es socialista también, igual que Guterres. Podemos hablar del propio Stoltenberg, que fue líder del Partido Laborista de Noruega. De manera que los socialistas y la Internacional Socialista se han transformado en una fuerza guerrerista al servicio de la OTAN y al servicio de los más oscuros intereses de Estados Unidos, cuando hace 60, 70 años atrás marcaban clara distancia de la derecha internacional y tenían una política de paz y de acercamiento entre las fuerzas en conflicto, que en ese momento era la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué enseñanza deja esto para los países del sur global, particularmente para Venezuela? ¿Y cómo analizas la incidencia de Estados Unidos
en las negociaciones entre el oficialismo venezolano y la oposición que se vienen dando en México, Sergio? Bueno, la experiencia que deja y la enseñanza que deja es que no se puede confiar en Estados Unidos, en la OTAN, en Europa, no se puede confiar. Aquí estamos hablando de dos líderes, entre comillas, respetables líderes de Francia, el expresidente Hollande, y de Alemania, la ex canciller federal Angela Merkel, que no tienen palabras, ellos mismos lo han dicho, no hay ningún descubrimiento especial. Ellos mismos han aceptado que su palabra era falsa, que estaban mintiendo cuando aseguraban determinadas cosas. En las negociaciones, yo creo que está ocurriendo algo similar en las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición venezolana, y que Estados Unidos lo único que está haciendo con estas negociaciones, porque finalmente esta es una negociación entre Estados Unidos y Venezuela que se hace de manera indirecta utilizando Estados Unidos al sector terrorista de la oposición venezolana como interlocutor, pero finalmente es una negociación que se está llevando en varias partes y por varias vías, pero esta vía, que es la más notoria, es una vía en la que claramente Estados Unidos está tratando de ganar tiempo para después que ha quedado claro que es imposible el derrocamiento de Maduro por vía violenta, que todos sus instrumentos, que todas sus estrategias fracasaron eh, tratando de derrocar al presidente Maduro, utilizando la posibilidad incluso de su asesinato, con invasiones navales, con invasiones por vía terrestre de Colombia, con una alianza entre la oposición y la delincuencia organizada en Caracas, etcétera. Un arsenal de instrumentos que tiene Estados Unidos y que se pusieron en práctica en Venezuela y que fracasaron todos los atentados terroristas contra los servicios, en particular contra el servicio eléctrico, en fin, una serie de instrumentos fracasaron, y entonces hoy descubren que la única manera para apartar al chavismo del gobierno es por la vía electoral. Y en esse sentido tienen grandes dificultades porque hasta ahora no han logrado unificar al chavismo eh, buscando un candidato único para las próximas elecciones. Y entonces para lograr eso, que por supuesto la única manera en que lo pueden lograr es por vía del dinero que tienen en abundancia, eh, necesitan tiempo. Y ese es el tiempo que están comprando con las negociaciones en México. No queremos que dentro de 5 o 6 años aparezca el presidente Biden, así como hoy lo hacen Merkel y Hollande, diciendo que estaban ganando tiempo. Yo no quisiera que Biden dentro de 5 o 6 años apareciera diciendo también que estaban ganando tiempo en México cuando estaban jugando otras cartas en la mesa de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. ¿Y cuáles son las perspectivas de que América Latina recobre un mayor margen de maniobra diplomático con los actuales gobiernos, Sergio? Bueno, yo creo que indudablemente estamos en una situación mejor que la que estábamos en 2015, 2016, digamos, hasta 2000. Podríamos marcar como un punto de inflexión la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018, cuando empieza a producirse un cambio nuevamente hacia una voluntad integracionista de los países en América Latina. Eso se ve reforzado después con la victoria del peronismo en Argentina, otros países como Honduras, incluso Perú, el gobierno de Castillo, y ahora más recientemente Colombia y Brasil, se integran a este caudal de fuerza integracionista que auguran una posibilidad mejor para, para América Latina. Por supuesto, la visión de la integración no es única, no es una visión homogénea, hay diferentes ideas, diferentes propuestas, pero existe hoy un espacio de debate mucho más fraterno, con niveles de comunicación mucho mayores, que podrían generar condiciones para avanzar hacia mecanismos de integración en América Latina y el Caribe que le den presencia
en el mundo del mañana, en el conflictivo mundo del mañana que parece estarse construyendo desde una perspectiva distinta a la perspectiva actual, que es la perspectiva que surgió del fin de la Segunda Guerra Mundial y que parece estar transformándose de manera acelerada. Como siempre, Sergio Rodríguez Helfestein, gracias por estar en GPS. Gracias, Fabián, saludos y muchas gracias por la invitación. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. A mí no me cambia la suerte. A partir de Marte marqué mi muerte. Conozco demasiada gente, es con quien comparte, puedo no romperte. Ando pensando siempre en 1010 cosas, a pesar de que mi mente es silenciosa. Me mata lentamente, por solo poder leerme mis estrofas. Dice varios sencillos, pero meritas otro. Usar el estribillo como peli pa'l fondo. Estás buscando pasillos, soy un pasillo American Horror. Me dejaste corazón hecho por uñas y te lo tomaste en serio. Pero no existe rencor que corte tu recuerdo tan puro en mis sueños. Baby, esto es mi historia, amor y veneno. Acá no ganamos ni perdemos. Todo mi dolor y te quiero. Lo vendo por la money de repro. Baby, honey, amor y veneno. Acá no ganamos ni perdemos. Todo mi dolor y te quiero. Lo vendo por la money de repro. A partir del día en el que yo crecí, festejo cada noche en la que no enloquecí. También fallan cosas que te prometí, aún más que a mí, es que te mentía. Pero no es culpa mía. Sabían que te metía al estar enamorada de mi mirada fría. Y es que hoy en día, y yo me caigo bien, rechazo 4-3. Te veo un 5 y me pregunto si vos estás ok. Quiero ese vaso lleno, sé qué pasó ayer. Mañana capaz no sepa cuándo me acosté. No quiero paz por pena, que cambió por él. Ni bailar por pez, pasan cartón o piel. Apretar tanto quema, entonces la solté. Es evitar problemas, pero va a doler. Baby, esta es mi historia, amor y veneno. Acá no ganamos ni perdemos. Todo mi dolor y te quiero. Bueno, en este bloque de GPS Internacional vamos a conocer la música de Alexander y su nuevo tema, Amor y Veneno, que está sonando con nosotros. Alexander tiene este nuevo single, que se debate entre momentos de reggaetón en el escenario para el nuevo track, que innova en ritmos, pero mantiene ese estilo tan característico a la hora de escribir. Vamos a recibirlo justamente con nosotros a Alexander para que nos cuente esta nueva canción, Amor y Veneno, que está ya circulando a través de Spotify, ¿verdad? Hola, buenas. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, el tema es el último single que salió del año pasado, salió en diciembre y nada, eso sí, un poco la idea es esa, como meter una estética urbana así de reggaetón, pero manteniendo un estilo más rapero capaz. Claro, una mezcla que no sea de repente tan bailable latino, sino que también por el lado del rap aparezcan por ahí otros contenidos, ¿no? Otras formas. Contanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo llegaste a la música? Siempre tuve relación con la música, estudié música de chico, estudié instrumentos, trompeta, pero como que lo dejé un poco de lado hasta más mi adolescencia, mi preadolescencia, donde descubrí las batallas de freestyle y me gustaron y empecé a competir y viajé a otros países compitiendo. Y como que nada, después vi que mucha gente de la vuelta también hacía temas y me empezó a interesar hacer temas cada tanto. Más batallas que temas, y hoy en día estoy más volcado a los temas que las batallas porque es como un mundo mucho más abierto para explorar y es mucho más entretenido, me llama la atención por lo menos en esta etapa de mi vida. No le gustan los rappers ni la vida, low, pero se sabe todas mis canciones. No quiere compromiso así con mi talón. Tenemos el chache, no ubicaciones. Ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones. Que le dé mi calor sin pedirle explicaciones. Baby, no quiero decir que te quiero para después verte con él de nuevo. Recordar tu pelo siempre tan lazo, color caramelo. Acepto una eternidad en el fuego, con tal de pasar 7
7 minutos en el cielo. Los somos solteros, no importa si con uno nuevo te ve. Si estás en el mundo vemos y no comemos otra vez. Ni drama ni escena de celo, porque sé lo que querés. No te juro el mundo entero, como lo hizo tu ex. Puso los iPhones en el fondo del acelerador. Después bajamos y fuimos lentos al hacer el amor. No pararé hasta ser amo de sus 7 pecados. Y celarnos entre la noche y el despertador. Vos me demonizás en extremo quizás, pero bueno, al final conviene. Porque no viene mal intentar olvidar los errores enredando pieles. Ella se viene y se va, sabe que se puede quedar si quiere, pero prefiere escapar porque no le gusta nada que la hace. Una gira de 10 días seguidos, inventándome mentiras para que consiga el destino. Cuando la vida me perdía el sentido, lo cuento con voz arriba hasta sin hacer ruido. Cuando se marche, haciéndome chau desde el coche, mi corazón de un flecha solo enganche. Pero tiempo pa' que alguien lo abroche la noche después de esta noche. No le gustan los rappers ni la vida low, pero se sabe todas mis canciones. No quiere compromiso así que omítalo. Tenemos el chat lleno de ubicaciones. Ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones. Que le dé mi calor y no pida explicaciones. Baby, no quiero decir que te quiero para después verte con él de nuevo. Recordar su pelo siempre tan lacio, color caramelo. Hace toda una eternidad en el fuego, con tal de pasar 7 minutos en el cielo. ¿Y de qué hablan tus canciones? Son temas generales, desamor, pero nunca hablan de nada concreto. Yo no soy tipo de que me pasa algo y escribir algo sobre eso, sino que son simplemente sentimientos o obras y son bastante catárticos en general, pero sin hablar de nada en especial. ¿Te considerás de alguna manera alguien que represente una generación o va por otro lado tus historias? No creo que vaya por ese lado tan político, digamos. Simplemente son cosas personales, sentimientos personales que trato de plasmarlos de una manera abstracta, no directamente contarlos. ¿Amor y Veneno lo estuviste presentando hasta hace poco a nivel de shows? Sí, hace poco, bueno, en septiembre tuve un toque, en septiembre o en finales de agosto tuve un toque en la sala del museo, teloneando a Trueno, y ahora en enero, hace 2 semanas, estuve por Atlántida Rock en el Country de Atlántida, y también en ambos toques toqué ese tema entre otros y nada. Alexander, ¿qué planes hay para el año en cuanto a shows, nuevos temas, grabaciones? ¿Cómo viene el 2023? Con muchas ideas, más que nada por ahora falta plantearlas bien, pero nada, como recién estamos en enero, bueno, ya casi febrero, son como meses tranquilos en general y más de proyectar que hacer. Sí tengo muchas ganas de meter bastantes shows este año, más que el anterior, y estoy craneando sacar capaz que un EP producido por mí. El incendio de milenios degustados en un trago, porque puse mis arterias y mis nervios en sus manos. Resultado, padecí un asedio sin remedio. Viví el tedio del milenio, el cautiverio, y tuve el premio de ser dueño del imperio de los sueños sepultados. Desde entonces gobierno todavía sin ser nombrado, porque duermo bajo el verbo sempiterno haber logrado. Y mientras espero a ser derrocado, entierro mis recuerdos como un perro enfermo en el invierno, derrotado por no haber notado el averno eterno, por no verlo claro. Ergo mi espíritu perforado, acostumbré a perder lo amado, ver lo malo, y a pesar del sermón interno no sé si me he perdonado por no argumentar, porque la vida ilusiona, te pide bancar la toma y te jode aún entrar. Si el destino no comete ni un error argumental, la saga se acaba ahora y ya no va a aumentar. Mi soliloquio, somos lo que el tiempo rompió. Soliloquio, somos lo que nació y se disolvió. Soliloquio, mente, corazón y bronquios, recordar el pasado para olvidar lo ilusorio. Soliloquio, somos lo
lo que el tiempo rompió. Soliloquio, somos lo que nació y se disolvió. Soliloquio, mente, corazón y bronquios. Recordar el pasado para olvidar lo ilusorio. Lo que mis labios nombran son maniobras falladas, tachadas, rayadas, halladas, obras de una bomba estallada. Lo que mi mente logra prontamente se desmontan las llamas. Y es que mis obras son mis sombras talladas. Base de la espera, las penas asperas. La esperanza danza mansa en las afueras de una casa donde avanza pasajera. Pero va a ser cena de rapaces que por puro placer con un láser cena. Martirios de toda clase en las escenas más severas que subyacen tras secuelas. El único desenlace es refugiarse en la ceguera mientras nacen las esquelas. Ahora solo me place hacer de frases temas. Rostro impávido, absorto y pálido. Afronto el camino oblongo y árido del raconto pronto despertado. Brindo por el tiempo que he esperado. Aunque haya pestes de este lado que no han estrenado. Aunque esté errado, aunque cueste y este lado. Pienso en escapar al oeste como un hombre desterrado. Es tan raro que estar viviendo en el desvarío del navío. Nunca rescatado en el pantano encantado. Y que está anclado a estar estancado hasta que yo me despliegue y reniegue. Rodeado de nieve en un relieve escarpado. Y está claro que esta vez tal vez tal escapatoria perezca. Pero aún no la he descartado. La reflexión ya no callada, llama serena. Mi mecanismo ya lo asevera. En relieve ya no acelera. Mis únicas llamas gemelas son las llagas severas que en mi ser mis llamas generan. Mi soliloquio, somos lo que el tiempo rompió. Soliloquio, somos lo que nació y se disolvió. Soliloquio, mente, corazón y bronquios. Recordar el pasado para olvidar lo ilusorio. Soliloquio, somos lo que el tiempo rompió. Soliloquio, somos lo que nació y se disolvió. Soliloquio, mente, corazón y bronquios. Recordar el pasado para olvidar lo ilusorio. Así que pronto te veremos en algún show. Sí, seguramente. Excelente. Bueno, pronto entonces tendremos novedades de tu música y has dejado el tema de las batallas, ¿no? Me mencionabas el tema de las batallas, que mucha gente pueda conocer, los raperos. Eso es como que es todo un arte a nivel creativo. No lo he dejado, sí planeo ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se lo podés explicar a la audiencia? lo de las batallas. Sí. Nada, simplemente son duelos, por así decirlo, de uno contra uno generalmente, a base de improvisación, con rimas, rimando como si fueran payadas, pero modernas, en ritmos urbanos actuales. Y hay 3 personas que deciden quién ganó, o si tienen que ir a réplica, que es como una extensión, como un alargue, para ver quién gana. No hay empates, siempre gana uno. Y nada, y se hacen competencias de eso con cuadrillas como si fuera una eliminatoria de un mundial, ponele, va de octavos, cuartos, semis a final, y siempre hay uno que es campeón y segundo, tercer puesto. Al nacer olvidé quién era, no olvidé que moriré y que la evaporación eleva. El lema es levántate por acción de la oración en vela. Aunque la población entera no reacciona, el tema es que la religión y adoraciones mueran. Mientras tanto ando buscando mi gran fortuna en busca de brusca luz que reluzca y reduzca dudas sobre quién soy. Hoy me vi en del comienzo porque expreso lo que pienso y lo que empiezo es lo que en mí es sonido, verbo y ruido. Pido oído porque no quiero un amigo ver dormido. Aunque la hamaca de la contrariedad estremeciendo el tiempo, estremeciendo el cuerpo y balancearme así me esté venciendo. Entiendo bien lo que hace el viento cuando esparce tan sediento las embestidas fugaces y provoca más entierros. Pase lo que pase, estos percances son para renacer ascendiendo, viendo, asentarse los avances, acertarse viendo, trascendiendo este desfase a nuevas fases accediendo. Así es como cuando la crudeza de pieza a cabeza comienza a desarmar el ser, la flaqueza pieza a pieza empieza a desaparecer, ves aparecer la simpleza y poco a poco en tu naturaleza ves amanecer.
¿Y es un talento innato eso o es algo que se practica, que se ensaya? No, súper practicable. Yo, todas las cosas, o sea, es eso, es empezar a practicar más, tomarlo más en serio y ver resultados enseguida, porque nada, es totalmente una disciplina hoy por hoy que se practica y se mejora y no depende tanto de qué tan bueno seas desde el comienzo. Alex Under, gracias por estar en GPS. Bueno, muchas gracias a ustedes. No le gustan los rappers ni la vida low, pero se sabe todas mis canciones. No quiere compromiso así comítalo. Tenemos el chache, no ubicaciones. Ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones. Que le dé mi calor sin pedirle explicaciones. Baby, no quiero decir que te quiero para después verte con él de nuevo. Recordar tu pelo siempre tan lacio, color caramelo. Acepto una eternidad en el fuego, con tal de pasar 7 minutos en el cielo. Los somos solteros, no importa si con uno nuevo te ve. Si estás en el mundo vemos y no comemos otra vez. Ni drama ni escena de celo, porque sé lo que querés. No te juro el mundo entero, como lo hizo tu ex. Puso los iPhones en el fondo del acelerador. Después bajamos y fuimos lentos al hacer el amor. No pararé hasta ser amo de sus 7 pecados. Y celarnos entre la noche y el despertador. Vos me demonizás en extremo quizás, pero bueno, al final conviene. Porque no viene mal intentar olvidar los errores enredando pieles. Ella se viene y se va, sabe que se puede quedar si quiere, pero prefiere escapar porque no le gusta nada que la hace. Una gira de 10 días seguidos, inventándome mentiras para que consiga el destino. Cuando la vida me perdía el sentido, lo cuento con voz arriba hasta sin hacer ruido. Y cuando se marche, haciéndome chau desde el coche, mi corazón de un flecha solo enganche. Solo tiempo pa' que alguien lo abroche la noche después de esta noche. No le gustan los rappers ni la vida low, pero se sabe todas mis canciones. No quiere compromiso así comítalo. Tenemos el chache, no ubicaciones. Ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones. Que le dé mi calor y no pida explicaciones. Baby, no quiero decir que te quiero para después verte con él de nuevo. Recordar tu pelo siempre tan lacio, color caramelo. Acepto una eternidad en el fuego, con tal de pasar 7 minutos en el cielo. El mundo en GPS Internacional. En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal, Fabián? Durante las columnas de hoy y mañana continuaremos hablando sobre las diferentes miradas en torno a la sustentabilidad del paradigma de la bioeconomía, así como de sus principales desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este paradigma con respecto al uso de la tierra, Santiago? En lo que concierne a la competencia por la tierra como consecuencia de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En este marco, se alega que la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustible entraría en colisión con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos en la sustentabilidad del uso de la tierra, en un contexto de mayor demanda de biomasa y crecimiento de la población mundial. ¿Y cuáles son, Santiago, las consecuencias referentes a la problemática del calentamiento global?
Bueno, diversos autores críticos con este paradigma establecen que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables, así como también por los nuevos métodos de cultivo para los recursos de bioenergía. Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional. Gracias, Fabián. Hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos @GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik, que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia, en Radio del Plata en Argentina y a través de nuestra página mundo.sputniknews.com. GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana. Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.